Video vamos a continuar con los choques que pueden ser desencadenados por el shock distributivo. Entonces, el shock anafiláctico se define como una hipersensibilidad sistémica tipo 1 que ocurre en personas con unas características inmunológicas específicas. Estas pueden tener manifestaciones cardiovasculares, mucocutáneas y respiratorias que van a poner en riesgo la vida de la persona. Entonces, el término anafilaxia se refiere como a unas reacciones que son mediadas por subtipos de los anticuerpos para inmunoglobulina E y inmunoglobulina G. Entonces debe ocurrir una sensibilización previa al alergeno, lo que produce que las inmunoglobulinas específicas, unas inmunoglobulinas específicas para el antígeno y la exposición posterior al alergeno generan la reacción anafiláctica. Entonces, hablando de la historia de esta, empezó en 1902, donde Portier y Richet empezó a describirla cuando trabajó con perros para producir anticuerpos contra el veneno de anémonas marinas. Esta investigación ganó el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1913. Ya entrando en la epidemiología, el shock anafiláctico no se considera como un evento que sea reportado en salud pública y por lo tanto no existen como muchas estadísticas nacionales que permitan pues establecer la incidencia y la prevalencia en el país. Pero a pesar de todo esto, también es conocido el hecho de que la dieta puede jugar un papel importante en este tipo de shock, ya que se ha conocido que hay nuevas sustancias alergénicas dentro de los hábitos alimenticios de la población. Entonces se ve que en las frutas causan mayor alergia en un 33,3%, luego los frutos secos, mariscos, huevos y otros. En la fisiopatología, las reacciones anafilácticas y este shock resultan como una consecuencia pues de la liberación de mediadores inflamatorios, como puede ser la histamina, citoquinas, así como moléculas derivadas pues del metabolismo de ácido araquidónico. Entonces, las reacciones anafilácticas ocurren después de pues, la exposición a un antígeno para que el individuo produzca los anticuerpos específicos de inmunoglobulina E. Entonces la histamina es como el primer mediador de la cascada inflamatoria en este tipo de shock. La mayoría de los signos y síntomas en estas reacciones anafilácticas se atribuyen a la unión de la histamina con unos receptores. Por otro lado, entonces la estimulación de receptores H1 se asocian con prurito, rinorrea, taquicardia, broncoespasmos y la estimulación de otros receptores, los H2, participan en la aparición de cefalea, edema y hipotensión. Y estos ya vienen siendo como unos síntomas de este tipo de shock. Entonces, los signos y síntomas pueden afectar en 4 sistemas. Los vamos a clasificar en 4 sistemas. El cardiovascular, como ya habíamos dicho anteriormente, el enrojecimiento, palidez, taquicardia, palpitaciones, hipotensión y colapso circulatorio completo. En el sistema respiratorio, disnea, con tos o sin sibilancias, cianosis, esputos teñidos de sangre. En la piel puede provocar urticaria, prurito, eritema, y en las gastrointestinales pueden provocar cólicos, náuseas y vómitos. Entonces, en este shock, los síntomas, los signos se desarrollan a los pocos minutos de la exposición a ese antígeno inhalado o inyectado por vía parenteral. Ya en el diagnóstico, cuando el evento es agudo, se detecta con una historia clínica breve y dirigida, ya que el tratamiento pues debe darse de manera inmediata.
La historia clínica pues debe incluir un buen interrogatorio para identificar eh, qué pasó anteriormente. Entonces, averiguar la ingesta de alimentos que tuvo el paciente o los nuevos medicamentos que se le dieron, picaduras o mordeduras de insectos, para diagnosticar de dónde pudo haber venido o dónde se pudo haber provocado esa alergia. Entonces, es en este tipo de shocks, entonces es muy como confuso debido a la variedad de presentaciones clínicas y a otras condiciones que se pueden parecer a este cuadro clínico. Entonces, la evaluación más que todo debe enfocarse hacia la identificación de las manifestaciones que ponen en riesgo la vida del paciente. Ya en el tratamiento, hay que primero asegurarse de que la vía aérea, esté bien, o instaurar respiración artificial, como puede ser con mascarillas faciales o una sonda endotraqueal. Cuando ya se sospecha y se tiene claro que hay una reacción anafiláctica, se administra de manera inmediatamente adrenalina. No existen unas contraindicaciones absolutas, entonces se va a usar esta como primer manejo. Entonces se debe inyectarse de 0.1 a 0.5 mililitros de una solución por vía subcutánea, cuando reservando una dosis menor para los niños pequeños. Y se inyectará lentamente de 1 a 5 mililitros de esa solución vía intravenosa o vía sublingual, y esta dosis puede repetirse si es necesario a los 30 minutos. También se deben poner líquidos intravenosos para combatir o contrarrestar la hipotensión. También vasopresores, antihistamínicos, corticoides, que estos son para los pacientes con broncoespasmos. Y eso es todo acerca del shock anafiláctico. Entonces, ahora entrando con el shock neurogénico, este se describe como la pérdida súbita del tono autonómico debido a una lesión de la médula espinal. Las alteraciones de esas vías descendientes simpáticas resulta en una alteración del tono vagal en el músculo lisovascular, y esto va a ocasionar una disminución de la resistencia vascular sistémica y vasodilatación. Entonces, en este shock se define como una presión arterial sistólica menor a 100 milímetros de mercurio y una frecuencia cardíaca menor a 80 latidos por minuto. Después, obviamente, pues por una lesión medular. En la epidemiología, pues en relación a todos estos datos no es tan fácil establecer como la incidencia de pero entonces algunos estudios reportan que hay una incidencia del 31% de este choque cuando hay una lesión cervical alta, de la C1 a la C5, y del 24% cuando hay una lesión cervical baja, de C6 a C7. Entrando a hablar ya en la fisiopatología, hay tres mecanismos que pueden conducir a la presencia de este choque neurogénico. Entonces el primero, pues como ya se había hablado, el choque distributivo, desde una alteración autonómica con compromiso de las vías simpáticas asociada a una excitación parasimpática consiguiente pues con una vasodilatación y bradicardia. Este también, es parecido a enfermedades como el síndrome de Guillain-Barré y a otros casos de lesiones medulares. El segundo mecanismo es el choque cardiogénico, que es observado en hemorragia subaracnoidea, con la presencia de miocardio contundido, después de una liberación de catecolaminas o un infarto cerebral. Y el tercer mecanismo es por una insuficiencia renal o hipopituitarismo, que también puede conducir pues, a un choque neurogénico.
Entonces, cuando se da la lesión medular, pues se evidencia como una lesión primaria. Entonces, el trauma es como ese mecanismo inicial que influye fuerzas de tracción y compresión. Entonces, esa compresión de los elementos neurales provocan una inestabilidad en el sistema nervioso central y periférico. Esto se va a evidenciar en una lesión de vasos sanguíneos, interrupción axonal y ruptura de las membranas de las células nerviosas. Entonces se va a producir una microhemorragia, como se puede observar, en cuestión de minutos en la sustancia gris y se extiende radialmente y axial en las próximas horas. Entonces, en cuestión de minutos, en muy poco tiempo, la médula espinal se va a inflamar y va a ocupar todo el diámetro del canal espinal a nivel de la lesión. Esto ya va a ser como un efecto secundario. Se va a presentar una isquemia en respuesta pues, a esa inflamación. Entonces, posteriormente, la autorregulación del flujo sanguíneo cesa y es cuando se presenta el choque neurogénico espinal que conduce a la hipotensión sistémica y una progresión pues, de la lesión espinal. Entonces, la hipotensión y el choque neurogénico después de la lesión medular es un proceso distributivo resultante pues, de la pérdida del tono vasoconstrictor periférico y en las arteriolas y la acumulación de sangre dentro de la vasculatura periférica. Ya en un estudio se caracterizaron perfiles hemodinámicos en pacientes con este tipo de shock. Entonces se evidenció que la etiología se asoció en un 33% a la disminución de la resistencia vascular periférica, un 22% a la pérdida de la capacitancia vascular y 33% a la mezcla de los dos anteriores. Ya en las manifestaciones clínicas, el choque neurogénico es de tipo distributivo, como ya se había mencionado. Entonces, usualmente los pacientes que presentan hipotensión y bradicardia, la piel puede observarse caliente, enrojecida. La hipotermia se desarrolla por una vasodilatación profunda y la pérdida del calor. A menudo que la presión venosa central va disminuyendo, pues disminuyen la resistencia vascular sistémica, incrementando el gasto cardíaco, pues debido al aumento del volumen de eyección y también pues una elevación de la vasopresina sérica. Esto puede ocurrir en los primeros minutos del trauma y los cuales se deben identificar en el área del accidente o en la sala de la emergencia. Ya por último, el tratamiento o el manejo. Este se debe enfocar primero a la prevención, ya que un número no despreciable de pacientes con la lesión medular presenta este tipo de choque distributivo. Entonces, se debe, primero que todo, proceder a una inmovilización con collar cervical rígido y tabla espinal. Cuando se llegue ya a un hospital, se debe evaluar y tratar al paciente para ese traumatismo medular. Si se evidencia ya una dificultad respiratoria, se debe pues mantener una vía aérea permeable y mantener la inmovilización. Cuando por la disminución de las resistencias vasculares se produce una hipovolemia debido pues al incremento de la capacidad venosa y la administración de fluidos isotónicos es necesario. Entonces es frecuente la hipotensión debido al choque neurogénico y es refractaria a reanimación con fluidos. Entonces, siempre en la presencia de un paciente
politraumatizado, se debe asumir que la hipotensión es causada por un evento hemorrágico antes de pensar que hay un choque neurogénico. Entonces, estos pacientes se deben abordar quirúrgicamente. Otros intentos se deben realizar con líquidos endovenosos. La administración de fluidos va a aumentar el retorno venoso, pero si se presenta interrupción de la inervación simpática al corazón y predominio de tono parasimpático, el gasto cardíaco todavía va a permanecer bajo debido a la contractibilidad cardíaca y a la disminución pues, de la frecuencia cardíaca. Por lo que pues, después de administrar 1 o 2 litros de líquidos endovenosos, pues la presión arterial no se ha mejorado y los vasopresores están indicados. Entonces, entre estos vamos a encontrar la dopamina y la norepinefrina. Entonces, ese va a ser el manejo que se le debe tener a un paciente y se debe mantener monitorizado constantemente de tensión arterial, ritmo cardíaco, diuresis y estado ácido básico. También un ecocardiograma ofrece la posibilidad de evaluar de manera eficaz pues, el gasto cardíaco y el llenado. Entonces se debe tener muy monitorizado este paciente, tener un buen manejo. También se puede manejar con corticosteroides y estar muy pendiente. Entonces eso fue todo.